Vámonos como todos los martes con la embajadora Marta Bárcena, porque además hay muchos motivos siempre para conversar con ella, pero hoy también estamos en esta disyuntiva. Recuerde que ella fue embajadora de México en Estados Unidos, estuvo en diferentes representaciones diplomáticas mexicanas en el mundo, pero esto de haber sido embajadora en Estados Unidos nos da una perspectiva muy clara, ¿no? De por dónde puede estar algunas cosas que están pasando, y particularmente con el caso Rubén Rocha Moya. Bueno, embajadora, con enorme gusto te saludo. ¿Cómo has estado? Pues te saludo con mucho gusto, Javier, y te digo que pues he estado ocupada en seguir este caso de Rocha Moya y preocupada porque la verdad es que yo no recuerdo en los últimos años haber visto o haber atestiguado una situación tan delicada en las relaciones bilaterales como la que estamos viviendo ahora. ¿Y por qué lo digo? Y lo digo porque como titulé mi columna en el Heraldo de hoy, que estamos en un maelstrom haciendo un uso exagerado quizás de esta palabra holandesa noruega que nos indica esos vórtices, esos remolinos que hay en los océanos que se tragan todo lo que se acerca a ellos. Y parece que el caso de Rocha Moya y los otros 9 imputados por los fiscales de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, pues está llevando a la relación bilateral a ese remolino, a ese vértice. ¿Y por qué? Porque, conociendo cómo son en Estados Unidos, hablando con algunos amigos, fuentes, funcionarios de la administración en Estados Unidos, decían, es que durante mucho tiempo estuvimos esperando que México abriese carpetas de investigación de los casos que parecía haber evidencia del vínculo entre el crimen organizado y las autoridades políticas. Evidencia que han reflejado los medios mexicanos y que han reflejado también, en particular, los medios sinaloenses. Así que esta solicitud de Estados Unidos de detención provisional con fines de extradición, pues realmente nos ha arrastrado este remolino político y mediático y llaman la atención dos cosas, Javier, que la retórica encendida del gobierno de México y el silencio hasta ahora del gobierno de los Estados Unidos, aunque la prensa estadounidense ha reportado con precisión y con mucho interés esto que está pasando. Y con base en mi experiencia, Javier, te puedo decir que el tratado de extradición firmado en 78, que entró en vigor en 80 y que después hubo un protocolo modificatorio en 97, si no me equivoco, pues fue firmado y ratificado en ejercicio de la soberanía, firmado por el Ejecutivo y ratificado por el Senado. Y con base en ese tratado tenemos una larga lista de colaboración, a veces con fricciones, evidentemente, y que han llevado a extradiciones en ambos sentidos durante muchos años. En términos técnicos se llaman extradiciones o las solicitudes de extradición activas, aquellas que presenta el Gobierno de México al Departamento de Estado a través de la Embajada de México en los Estados Unidos. En general, el gobierno de Estados Unidos les da trámite, a veces ha sido lento, argumentando que no localiza a las personas, a veces ha dicho que las solicitudes de extradición de México no están bien fundamentadas. Cuando yo fui embajadora, cuando menos en dos casos que no voy a mencionar los nombres porque sería una infidencia, pero en dos casos sí el Departamento de Justicia se puso en contacto con la embajada y nos dijo, miren, están tan mal fundamentadas las solicitudes de extradición que si las presentamos a un juez no las van a rechazar. Entonces, le suplicamos que las vuelvan a redactar, que las vuelvan a presentar con otras pruebas para que tengan procedencia. Y en otros casos, tal como lo digo, un juez de Estados Unidos rechaza definitivamente la solicitud de México de extradición. A las solicitudes que presenta Estados Unidos al gobierno de México, lo hace a través de su embajada en México y lo hace a la Cancillería. Y se dan también estos tres tipos de casos, la dificultad en la localización, el hecho de que pueden considerarse que no están bien fundamentadas o que un juez rechace la solicitud de extradición
ya sea porque considera que no hay bases para declarar culpable a la persona que está solicitando en extradición los Estados Unidos, o desgraciadamente en otros casos, Javier, pues han habido pruebas y rumores y pruebas de que jueces han negado la extradición por por corrupción, básicamente. Y hay que recordar que cuando se hizo la reforma judicial, una de las veces el expresidente López Obrador dijo, es que los jueces niegan las extradiciones, Sí. entonces hay que cambiar al Poder Judicial. Si revisamos todos los archivos de la época, vamos a encontrar esa declaración. Entonces, en ocasiones, el gobierno de México negó la extradición porque dijo, a ver, esa persona está siendo juzgada en México, hasta ya se le declaró culpable y va a cumplir su sentencia en México. Y hasta que termine esa sentencia, lo extraditaremos a Estados Unidos con la condición que siempre existe en todo tratado de extradición, de que la persona no puede ser juzgada en dos países por el mismo delito. Es decir, si se extradita a Estados Unidos, tendrá que ser juzgada por otro delito y viceversa. Y en otros casos, sí había casos pendientes de ser juzgados en México y sin embargo México extraditó a las personas pidiéndole a Estados Unidos que cuando concluyera el juicio y que purgaran su sentencia en Estados Unidos, los retornara a México para ser juzgados en México por otros crímenes. Sin embargo, debo decir que Estados Unidos casi nunca cumplió con esas peticiones de México. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los convirtieron en testigos protegidos y colaboradores, que es algo que sin duda ha afectado la eficacia y la legitimidad del tratado de extradición. Sin embargo, en este caso muy peculiar de Rochamoya, el gobierno de Estados Unidos siguió al pie de la letra las disposiciones del tratado de extradición al solicitar, con base en el artículo 11, la detención provisional. En esta etapa procesal, que se considera urgencia, ¿por qué? Por miedo de fuga, por miedo de accidente, por miedo de que no los localicen después, mientras que ahorita sí los tenían localizados. Pero en esta etapa procesal, el gobierno de Estados Unidos no está obligado a presentar las pruebas ni el expediente completo. Para ello cuenta con 60 días a partir de la detención provisional, ¿sí? Y tampoco cometió una violación al hacer pública la imputación que tenía la Corte de Distrito y probablemente no vaya a ser públicos todas las pruebas que tenga, ¿sí? Pero sí se tendrá que entregar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ellas las transfiera a la Fiscalía General de la República. A su vez, la Fiscalía evalúe esas pruebas, esos expedientes y mande, de ser el caso, la solicitud de extradición a un juez que determinará si procede o no la extradición. ¿Qué puede suceder, Javier? Puede suceder que el gobierno de México abra finalmente una investigación también sobre el señor Rochamoya y los otros 9 imputados y que decida que sí que sí judicializa el caso y que entonces el señor Rochamoya tiene que ir a juicio en México y los otros 9 imputados también. Y eso es una posibilidad que se plantea en el marco del tratado de extradición. Existe la posibilidad de que el juez diga que no procede la extradición. Ante ese caso, de todas maneras, el jefe del Ejecutivo tiene la facultad de extraditar si así lo desea o lo puede hacer antes. Y también, una vez que el juez decida que sí procede la extradición de cualquiera de estos 10 imputados o de los 10, el canciller de México tiene que firmar la extradición. Entonces, yo lo que argumento es que lo que ha dicho el gobierno de México respecto a la solicitud de Estados Unidos es incorrecto. No viola la soberanía la solicitud de Estados Unidos. Está basada en el artículo 11. No ha cometido ningún fallo procesal. Y esto no es defender al gobierno de Estados Unidos. Es decir, que si tenemos un marco jurídico, hay que respetarlo.
porque si no, se pierde credibilidad y se pierde confianza y entonces estaremos acercándonos cada vez más a ese remolino, a ese maelstrom que puede llevar verdaderamente a una situación no vista de colapso de las relaciones bilaterales, Javier. Oye, embajadora, a ver, ¿qué podría pasarnos? Ahora sí que en plural, porque el asunto nos afecta como nación entera, si hay Así es. más personas que pudieran estar en una coyuntura similar que la de exgobernador de Sinaloa. Es muy factible que pueda haber más personas, porque hay que recordar que este caso se viene construyendo desde hace muchos años. Y con cada vez Estados Unidos tiene más información, porque tiene más testigos colaboradores, porque tiene a los principales líderes Sí. del cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Entonces están teniendo una información que probablemente ni el gobierno de México conozca a plenitud. Entonces, es posible que puedan venir otros casos y creo que esto sí va a poner a las relaciones bilaterales y a la decisión de cómo actuar del gobierno de México en una circunstancia nunca antes vista. ¿Por qué? Porque o la jefa del Ejecutivo decide limpiar en serio la casa o no, o la van a limpiar por nosotros. Uy, uy, uy. Bueno, embajadora, que te vaya muy No quiero bien. ser tan pesimista, No, pero no, creo no. que esa es de manera simplista la opción. Ella dice que no está entre la espada y la pared ni cosa parecida, ¿no? Viste lo que dijo hace algunos días, pero es evidente que Sí, claro. está en una tesitura delicada. No hay que darle vuelta, ¿no? Esta tesitura delicada a lo mejor no es entre la espada y la pared, sino entre dos opciones complejas, pero necesarias, no solo para las relaciones bilaterales, Javier, Sí. y no para complacer a Trump, sino para el futuro de México. Porque yo creo que la mayoría de los mexicanos queremos un país que pueda limpiar la corrupción, sí como se ha publicado en muchos lados, sí como al parecer las pruebas lo demuestran, sí ha habido un vínculo entre el crimen organizado y autoridades políticas en diversos niveles, porque a veces argumentan, es que no hay ningún vínculo con la autoridad federal. A ver, señores, las autoridades estatales, las policías municipales son también el Estado mexicano. Sí, sí. Bueno, embajadora, que te vaya muy bien. Gracias por tu participación. Que tengas buena noche. Buenas noches, Javier, y pues Gracias. seguiremos en contacto. Saldré de viaje, pero estaré con comentarios desde otros lugares del mundo. Será un gusto. Gracias, embajadora. Que tengas buena noche. Gracias. Hasta luego, Javier.